Estando en casa de tributaristas, de contadores, ¿qué es lo que pasa en la casa? Vamos a aprovechar y sacarle el jugo a Iván. Bienvenido a Tengo Capturas, aunque ya estuviste hoy al aire. Hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Bien. La verdad que procesando un poco todo lo que pasó, ¿no? Fuerte, sí. ¿No? Fuerte y lo están levantando todos los medios porque bueno, el ministro estuvo muy relajado acá charlando. Sí, dijo que era la primera vez que venía un streaming y uno de los títulos que está en todos los diarios es que se avanzaría en una baja de IVA fomentando la competencia entre provincias. ¿Qué opinás? ¿Cómo se puede aplicar eso? ¿Lo ves factible? Sí, a ver, para que la gente entienda, el impuesto al valor agregado es un impuesto que lo recauda la nación y que lo administra la nación y que por coparticipación se redistribuye a las provincias de acuerdo a la ley de coparticipación. La ley de coparticipación es uno de los grandes temas pendientes que tiene la democracia argentina, dado que ya en el año 88 se planteaba que es una ley del año 88 y ya la reforma del 94 de la Constitución planteaba que en un plazo de 2 años se tenía que reformar la ley de coparticipación. Y de hecho se fueron haciendo bastantes cosas durante los distintos gobiernos que fueron tocando la ley de coparticipación. Recordemos la puja entre provincia de Buenos Aires por los fondos coparticipables y la lucha que hay para ponerse de acuerdo entre todas las provincias. En su momento el pacto fiscal en el gobierno de Macri, que lo llevaba adelante Rogelio Frigerio. Había planteado de alguna forma un acercamiento para empezar a ponerse de acuerdo sobre cómo se redistribuye la torta de los impuestos. Y los ingresos brutos en ese momento. Lo que pasa, claro, los ingresos brutos. Lo que pasa es que hasta este momento, hasta el día de hoy, nadie planteaba, ok, yo bajo mi recaudación para poder empezar esa negociación. Y es eso lo que toma el ministro y anunció a partir del día de hoy. En los medios había trascendido como un super IVA. Sí. Cuando se lo pregunta Eleonora al ministro de Economía, él reacciona como, no, ¿por qué el super IVA? Pensando que lo iban a aumentar al impuesto al valor agregado. Él lo que está planteando es justamente bajar lo que es la recaudación directa que tendría la nación sobre el impuesto al valor agregado y dejaría la posibilidad para que sin subir el 21% actual las provincias establezcan su tasa de complementaria del impuesto al valor agregado y que ahí de alguna forma tenga incidencia directa sobre los precios de todos los bienes y servicios que se comercialicen en ese lugar. Esto está más apuntado al público o al consumidor final, dado que el IVA para lo que son las empresas, los productores, de alguna forma se traslada y no es un costo que tienen que asumir. Claro. Pero es interesante cómo forma parte de la conformación de los precios de los bienes y servicios. Totalmente, entiendo que dijo que de ese 21%, el 9% va a las arcas del Estado Nacional. Entonces que las provincias, digamos, entre el 9 y el 21 pueden competir y poner la alícuota que quieran. ¿Lo ves factible de esa forma? Sí, eso desde el punto de vista simple es así, pero después cada provincia recibe por la coparticipación un porcentaje distinto. Claro. Por lo tanto, obviamente que esa competencia se debería dar. Pero la ley de coparticipación tiene una cuestión solidaria, si se puede decir, dentro del esquema de distribución para que las provincias pobres reciban mayor porcentaje y la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene un porcentaje más alto. Siempre a mí este tema me interesaba porque yo soy chaqueño y Chaco es una de las provincias que mayor coparticipación recibe. El otro día, el viernes, presentaron un libro en la Feria del Libro, José Urtubey y Martín Redrado, que se llama Argentina Federal. José Urtubey. Sí, José. Y José hizo su doctorado en Derecho con respecto al tema de la coparticipación. Y él dice públicamente que tiene probado que no es como todo el mundo dice. Constitucionalmente no hay una demanda real, una exigencia real de que una ley de coparticipación tenga que ser ratificada por todas las provincias y que él lo puede demostrar públicamente. Estaría bueno un día por preguntar. Me encantaría. Yo lo conozco a José, no sabía que había publicado este libro, de hecho me resulta interesante poder leerlo. Yo creo que
en el mundo jurídico todo es posible. Hemos visto un montón de situaciones en las que con determinación por parte de los gobiernos se llegaron a realizar modificaciones y cuestiones muy complejas, con lo cual yo creo que en un escenario de superávit fiscal que tiene el gobierno nacional, poder sentarse a plantear una nueva reforma tributaria es totalmente diferente a las que veníamos discutiendo hace años se viene la reforma tributaria y siempre venía con un aumento de impuestos o con mayor complejidad. Yo creo que en un escenario con superávit fiscal, que volvemos a decirlo y hoy lo ratificó de manera indirecta el ministro de Economía, es el pilar fundamental de todo el gobierno. Sí. Es lo que permite tener el ancla cambiaria, el ancla fiscal, obviamente, y lo monetario, ¿no? Entonces, me parece que para poder plantear un escenario de una reforma tributaria, indudablemente necesitas sentirte un poco más cómodo, y yo creo que el gobierno lo está consiguiendo y que recién lo va a poder plantear a partir del recambio. Si es que mejora la performance parlamentaria. Sí, ¿no? O con acuerdos, o más allá de eso, con acuerdos, pero es distinto sentarte con una caja pero por más ejemplo, holgada. Vos sos chaqueño. Sí. En tu provincia el gobierno hizo un acuerdo con el radicalismo, con Esdero. Con Esdero. En Tucumán hizo un acuerdo con el PJ, con Jaldo. En Corrientes, la provincia que está pegadita a la tuya, hacen un acuerdo con Camau Espínola, que viene del PJ, no con el PJ, pero sí con Camau. Todos actores de partido político que siempre sostuvieron las estructuras provinciales en base a los impuestos altos que se cobraban. Sí. ¿Cómo haces hoy en día para convencer a esa misma gente a la que le pedís un acuerdo, bájate los impuestos y bájate... Es que yo creo que la construcción es al revés, Gonzalo. La gente se lo va a exigir a los gobernantes. A los gobernadores. Es decir, la propia gente va a decir, estoy pagando un impuesto que no lo veo. O sea, yo creo que eso está pasando y que sí tiene que ver con la escuela, de alguna forma, que viene haciendo Javier Milei hace años en los medios, diciendo, o sea, un Estado grande no nos sirve, o sea, porque tenemos mayor pobreza, mayor endeudamiento, cada vez tenemos menor seguridad. Entonces, como esos servicios o las contraprestaciones que el Estado debería brindar no llegan, lo que hizo Milei fue decirlo, es por esto. Y yo creo que en función a la performance de cómo el gobierno nacional se vaya desenvolviendo durante este año principalmente, que es un año de consolidación, va a haber una demanda desde la propia gente a los gobernantes. Lo que pasa es que hay provincias en las cuales mucha gente está muy tan ligada. Pasó en Santa Fe, ¿viste? A las estructuras provinciales. Obvio, es que el 80% son empleados públicos, dependen del propio Estado. Exactamente. Y es un gran problema, ¿no? También es un gran desafío para el gobierno ver cómo se va a comportar o cómo se puede desarmar eso. Pero por lo pronto, desde el gobierno nacional lo que están diciendo es: yo estoy en superávit, puedo darme como este lujo de empezar a tocar impuestos que sean nacionales, porque totalmente. A su vez por eso, la nación no tiene servicios que preste de manera directa, porque la educación, la seguridad y la justicia lo pagan las provincias y bueno, el Poder Judicial. Volviendo al IVA, más allá de la reforma tributaria, Iván, ¿puede no pasar por el Congreso? ¿O sí esta propuesta tendría que...? Yo creo que debería pasar por el Congreso para que justamente no sea un cambio temporal y que pueda darse vuelta en poco tiempo y generar seguridad jurídica, que es algo que en la Argentina no estamos acostumbrados a hablar. ¿Y tiene que ir sí o sí de la mano de toda la reforma impositiva? ¿Se puede? Estoy pensando en el tiempo. No, yo creo que puede ser un proyecto. Yo creo que puede presentarse algún proyecto aislado sobre el IVA, porque, bueno, después la reforma también puede ser que toque solamente esto o impuestos distorsivos, recordemos que, el IVA es un impuesto establecido por ley. Lo que sí el gobierno nacional tiene potestad directa es sobre las retenciones, que es el gran punto que también lo planteó Eleonora en la entrevista, principalmente para el campo, ¿no? Hay primero, el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, no le queda otra al gobierno que ir a eliminar un impuesto, modificarlo o crear uno, tiene que ir al Congreso. Me parece que en ese punto nadie puede estar en desacuerdo igual. El gobierno debería conseguir rápidamente un acuerdo. Sí. En ese punto. Si algún partido político se opone a eso, va a tener que dar explicaciones, como decís vos, a la gente. ¿Quién puede estar en contra de reducir el IVA? Seguro haya alguien en contra de Bueno,
Sí, Digo, es así, Gonzalo. digo, Perdón. pero serían re caras rotas, digo, loco, Sí, sí. la leche paga IVA. Digo, el IVA es Obvio. un impuesto súper injusto, porque lo paga el pobre y lo paga el rico por igual. en Claro, definitiva. es un impuesto regresivo porque incide más en los que menos capacidad contributiva tienen, Claro. de alguna forma. A mí me parece interesante y hasta te diría distinto el camino que están yendo para hacer un impuesto complementario del IVA, porque en Estados Unidos los impuestos que son complementarios entre lo que es el Estado federal y los estados y las distintas provincias de alguna forma, los son impuestos directos, es decir, el impuesto a la renta o a las ganancias. En Estados Unidos vos tenés un impuesto federal y uno que lo complementa. Y eso sí generó esta competencia que permitió que, por ejemplo, Elon Musk lleve todas sus empresas desde California, uno de los lugares con impuestos más altos del mundo, a Texas. Y que se hayan mudado físicamente. Claro. O sea, entonces creo que hay un planteo interesante y lo que me resulta más ejecutable de esto es que a este gobierno le gusta tomar caminos que hasta ahora no se han llevado adelante, porque ¿qué es lo que dicen? Que también lo planteaba hoy el ministro. Lo que venimos haciendo no funciona, entonces hagamos algo distinto, y ahí empezó a hablar de también este gran anuncio que es la utilización de dólares del colchón para la economía del día a día, ¿no? Ahí eso sí hay un gran desafío que me parece interesante, pero que sin duda ya para mí es algo que se viene hablando incluso con el fondo, porque ¿se acuerdan? Cristalina Georgieva dijo, ya había hablado de esto antes. Dio la cifra hace pocos días, dijo, si es verdad que en Argentina hay 200.000 millones de dólares fuera del sistema, imagínense lo que crecería esa economía. Tremendo. Si esos dólares entran. Hoy teníamos preparada una explicación, no llegamos a hacerla, de por qué es importante remonetizar ahora la economía. Es muy interesante, Iván, porque se busca remonetizar sin emitir. Y entonces es una limitante. Vos siempre necesitas que la cantidad de dinero de la economía, si quieren pensémoslo en billetes y monedas, crezca a la par del crecimiento económico. Si no, termina siendo un limitante. Nuestra economía hace 10 meses viene creciendo y nosotros tenemos emisión cero. Entonces, la oferta real de dinero se está achicando. Si no tuviéramos billeteras digitales, los nuevos medios de pago, se notaría mucho más y tendríamos una deflación muy fuerte si fueran solo billetes. Porque hoy realmente hay mucha escasez de pesos, Exacto. pero hoy te amortigua un poco el efecto tener nuevos medios de pago. Ahora, ¿qué pasa? Vos necesitas que esa oferta monetaria crezca para no ponerle una limitante al crecimiento económico. Entonces, ¿qué dice el gobierno? ¿Cómo hago para que crezca? Que entren al sistema los dólares que están afuera. Y ahí también se habla, Iván, de una... Sí, yo creo que la condonación... Aquí puede haber una medida dispositiva del propio Ejecutivo. Ayer lo estábamos analizando con Diego Fraga. Hizo un buen hilo de Twitter. Que hizo un buen hilo de Twitter. Que estábamos analizando que el Poder Ejecutivo tiene potestades en la Ley de Procedimiento Tributario para eximir de multas, intereses por cuestiones fiscales. ¿Podrían permitir, por ejemplo, que pagues impuestos en dólares y dar un beneficio fiscal si lo haces con dólares? ¿O no un beneficio, pero no una sanción. Porque ¿cómo funciona ahora? Si vos metes dinero no declarado en una cuenta declarada, ese salto se genera un incremento patrimonial no justificado. Claro. Eso genera impuesto a las ganancias, IVA y los impuestos al patrimonio que correspondan. Entonces, si te eximen de esa responsabilidad, sin meterse en cuestiones que tengan que ver con el GAFI, porque obviamente vos vas a tener que poner de dónde surgieron esos dólares. Claro, o sea, pero lo que dice el ministro es, hoy con todas las regulaciones que tenemos es no se evita eso. Entonces, lo que yo voy a hacer es, desde lo regulatorio, es lo que yo interpreto, no sé si va a terminar siendo así, pero es, no te voy a cobrar impuestos extra por esto que se genere, por este incremento patrimonial que lo tenga, siempre que los organismos de contralor respecto a la prevención del lavado de dinero funcionen por su cuenta, pero desde lo fiscal yo no voy a querer cobrarte sobre eso. Se habla también de que no habría impuesto al cheque a las cuentas corrientes en dólares. Bueno, es que eso me parece interesante porque ya es plata que no está en el sistema, entonces no recauda. Exacto. Entonces, ¿por qué no incorporarla y que sin cobrar ese impuesto? Porque igual no lo ibas a tener. Es la teoría del bien superior. En definitiva, entre
tenerlo afuera, tenerlo adentro. Mejor tenerlo adentro y incentivemos. El problema es que mucha gente se animó a hacerlo en el gobierno de Macri. Después le subieron la alícuota de bienes personales y dijo, pero che, dale, loco, encima que yo Bueno, confío en vos, hago este gesto de confianza sin estar obligado a hacerlo. Pero ¿sabes qué pasa, Gonza? Yo sobre ese punto, porque yo también he trabajado mucho en aquel momento, tengo para decirte que lo que pasa ahora es que ya tenemos ese aprendizaje, ¿no? Que Y no que vuelva a alguien pasar. no puede... Sí, pero para mí hay cuestiones que la Argentina ya no tiene marcha atrás. Soy muy optimista quizás, pero realmente creo que ese costo político hizo que después tengamos a Alberto Fernández en El el gobierno tiene una gobierno. manchita chiquita en eso, que te la marco a ver qué opinás. Que fue ganancias. ¿Eh? Fue ganancias, que volvieron a meter la cuarta categoría y mucha gente dijo, che, pero otra vez, lo mismo que nos hizo Macri. Contratamos gente, nos animamos y ahora me embocás esto de vuelta otra Sí, vez. igual el impuesto a las ganancias es el impuesto que menos debería preocuparle a la gente. Sí te preocupaba Porque cuando es cobrabas progresivo. pesos, se devaluaba Claro. y terminabas tributando por tasas, por tener muy poco sueldo. Entonces, yo creo que ante una revalorización del peso y demás, la Argentina podría entrar en rangos razonables Claro. de cobrar el impuesto a las ganancias. O sea, lo Ganancias importante lo es la paga. actualización Exacto, la del actualización piso. y es el impuesto que más progresivo que tenemos. sí. Entonces, no pongamos el ojo ahí. Si tenemos que poner el ojo en impuestos para que como pueblo de alguna forma exijamos que tengan que bajar, el están IVA los más más regresivos. regresivo. El IVA, impuestos sobre los ingresos brutos, que las provincias están aprovechando muchísimo con aumentos muy altos en las tasas. Ese impuesto realmente es distorsivo y va directo a precios. Claro. Claro. Entonces no se puede plantear una baja de la inflación si aumentan los impuestos y después el impuesto al cheque o el impuesto a los débitos y créditos, que es un impuesto que no tiene nada que ver con la capacidad contributiva. Es tremendo Me acuerdo cuando Sí, se había creado el gobierno te temporalmente. daba los subsidios para que puedas pagar los sueldos en la pandemia, el ATP. El ATP. Te cobraban el impuesto al débito y crédito Es sobre el increíble. subsidio. Es O sea, ridículo, ese nivel de ridículo. locura Y te hago teníamos. la última muy Sí. chiquitita y le tenemos que dejar el programa a Romis, Sí. que debe venir Vienen también los con un roomies. programa. Dicen que también otra medida, acá es tipo primer título en este momento en La Nación, que se analiza cómo desregular y que se usen los dólares debajo del colchón. Otra dicen que es facilitar el uso de los dólares del blanqueo, que por un lapso de tiempo muchos no se pueden usar. ¿Crees que hay algo por hacer o crees que no es lo...? Yo creo que sí, pero entiendo que esto justamente no va para lo que ya está en blanco, sino que va para buscar lo que realmente está en el colchón. Lo que está en el Bien. colchón. Para lo otro ya tienen las potestades y a su vez es Pero algo lo que ya se está blanqueó ocurriendo. está muy trabado o ya la gente lo puede empezar a usar. No, es que vos tenías tasas, tenés que mantener la inversión hasta el 31 de diciembre fin de del este año. 2025 para que no pagues impuestos, si no tenés que pagar el impuesto. Ahí Entonces, está. pero eso que ya está formalizado de alguna forma. Yo creo que Claro, van a ir por pero lo no están en la formalizado. economía real esos Sí, dólares. No sí, los puedes sí. usar para comprarte un auto, Totalmente. todavía no. Exacto. Ese es un punto.